Y le damos la bienvenida a Álvaro Padrón. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy Bienvenido. Bien. Gracias. Bueno, muy duro el informe de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la situación en Venezuela. Esto a la vez genera como una situación en el Uruguay particularmente complicada, porque Venezuela se ha transformado en un tema de política nacional. Y bueno, ¿cómo viste este informe de 18 páginas? Sí, el informe es duro. Yo diría el efecto Bachelet lo podemos dividir en dos etapas. Ella visitó Venezuela, estuvo en Caracas con la oposición y con el gobierno, y ahora viene el informe. Entonces, yo que siempre digo que el caso de Venezuela es como un empate, le llamo empate catastrófico a esta altura, porque el empate no es que las cosas quedan como están y no pasa nada, no, las cosas cada vez están peor para la gente. Entonces el empate no le sirve a la situación porque el deterioro es la constante. Entonces, pero ¿por qué digo el empate también en el efecto Bachelet? Porque la visita fue muy criticada por la oposición, porque la oposición decía la visita a Bachelet le da legitimidad, oxigena a Maduro. Maduro en ese momento además había tenido el gesto de liberar a algunos presos políticos. Y miren qué empate, el informe ahora es muy cuestionado por Maduro, que dice que está lleno de falsedades el informe, y la oposición lo aplaude. Entonces, ese es el encierro en el que está Venezuela. Es como que siempre termina habiendo esa lógica de polarización y no salvó Bachelet esa situación que la pone, por un lado, en la visita, quedando como, de alguna manera, dándole espacio al gobierno a ser interlocutor, y luego con el informe vuelve a una realidad en donde el gobierno la descalifica. Entonces, ese me parece es el escenario que hay que romper, cómo desarmar ese desempate que repito, lo peor que genera es el deterioro de la población, que es donde hay que realmente preocuparse, esos 4 millones de personas que se fueron, los que siguen adentro viviendo de una manera cada vez más compleja, y sobre todo porque el deterioro de la situación, particularmente económica y social, hace cada vez más difícil el día después, que es en lo que nadie piensa en términos internacionales. Que es que cuando esto termine, en términos políticos, viene lo más difícil, que es recuperar un país. Entonces, después quiero explicar por qué esto cada vez se vuelve más importante en la mesa de negociación, donde ahora sí empieza a haber una luz en el camino. Hay ahora en Barbados, un proceso de negociación, que es el que lanzó Noruega, el proceso que se llama el proceso de Oslo, que empieza a dar señales de viabilidad, y yo creo que el informe, siendo parte, que acabamos de ver, siendo parte de ese empate, al menos lo que vuelve es a poner el tema un poco en el tapete para que se rompa esta idea de que el empate está como generando una sin salida, ¿no? Entonces, yo lo dejaría por ahí en términos de lo que fue el efecto Bachelet, que yo le llamo. Es muy contundente. Creo que el procedimiento que utiliza Bachelet es el procedimiento correcto, es el procedimiento que se utiliza siempre. Acá hay un informe muy duro de Naciones Unidas sobre el estado de las cárceles en Uruguay, y es producto de que los técnicos de Naciones Unidas vinieron a visitar las cárceles. Es decir, se entrevistaron con los presos, se entrevistaron con los operadores judiciales, se entrevistaron con la justicia, es decir, e hicieron un informe. Eso es lo que hizo Bachelet. Entonces, se equivoca la oposición si dice que Bachelet va a convalidar al gobierno de Maduro. No es así. Bachelet lo que hizo fue tener decenas y cientos de entrevistas con integrantes del gobierno y con integrantes de la oposición, y con su oficina armar un informe, como siempre se hace en estos casos. Es un procedimiento que además uno cree que es el correcto. Es imposible elaborar un informe si vos no vas al lugar de los hechos. Siempre se hace así, y así lo hizo esta vez. Sí, se equivocan las dos partes porque juegan el mismo juego, claro, que es de desautorizarse recíprocamente. Si me sirve el argumento, lo felicito; si me critica, lo cuestiono. Entonces, con esa lógica es que se ha generado esa especie de bloqueo interno, que yo creo que se está desactivando porque la realidad lo desactiva. Claro. O sea, esto no tiene forma de continuar así, porque va a un estallido social que ya no lo controla ni la oposición ni el gobierno. Exactamente. Y ambos son responsables. Yo insisto mucho, el fracaso de los liderazgos de la oposición y del gobierno de encontrar una salida en Venezuela. En realidad,
siempre se han fortalecido los sectores más radicales de ambos lados. Hasta ahora. Yo creo que, sobre todo el 30 de abril, recordemos el episodio donde parecía que había una parte de las Fuerzas Armadas que se levantaba, donde fue la liberación de Leopoldo López. Ese episodio es un antes y un después. Fue un gran fracaso de Guaidó. Sobre todo fue una operación de inteligencia de Diosdado Cabello. Esto ya está comprobado. En ese momento quedó muy debilitado Guaidó y volvió a aparecer Leopoldo López como la versión más radical de la oposición. Quedó muy golpeado Maduro. Recuerden que estuvo un día sin aparecer. Y aparecía entonces el sector militar como que realmente el que coordinaba, el que gobernaba. En esa lógica, el 30 de abril fue un antes y un después. Desde ahí para adelante, Venezuela empezó como a salir del escenario internacional. Hemos hablado poco después de ese episodio que parecía que ahí se venía el final de este ciclo y sin embargo volvió el empate. Desde ese proceso en adelante, el silencio sirvió, la pausa, para que cada vez se empoderaran más los sectores dialoguistas de ambos lados y se aislara a los que son más radicales. Sectores del gobierno que no quieren soltar el poder porque tienen mucho para perder y sectores de la oposición que quieren todo o nada. Y así nos va a funcionar, porque hay una correlación de fuerzas muy pareja en Venezuela, desde hace 3 años. Hay un plebiscito y para un lado votan 6, para el otro lado votan 6. Hay todo duplicado en Venezuela. Asamblea Constituyente, Asamblea Nacional. Presidente y presidente encargado. Embajadores por todos lados del mundo, en tribunales de justicia duplicado, menos las Fuerzas Armadas está todo duplicado. Menos las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se han ido aislando. No hay salidas desconociendo a una de las partes. No, absolutamente. No hay salida. Eso es lo que no puede pasar. La salida es con las partes. Y eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo que yo le llamo el camino uruguayo, ahora vamos a ver por qué, y el camino de Oslo, que son la iniciativa del Grupo de Contacto con la Unión Europea, lo que se hizo en Montevideo, y la convocatoria desde Noruega a un proceso de negociación, ahora facilitado además por Enrique Iglesias, que yo le doy un papel clave. Desde el lunes estuvo operando, ha generado lo que hasta ahora no se había logrado, que es que ambas partes declaren el reconocimiento de esa figura, porque lo primero que tiene que pasar es que las dos partes reconozcan que el ámbito es valioso. Por eso fracasó el Grupo de Lima, que nadie habla más del Grupo de Lima, y por eso fracasó el mecanismo de Montevideo. El Grupo de Lima porque era la posición, los distintos países que decían, que decían apoyamos a Guaidó y entonces el gobierno y el mecanismo de Montevideo que era México, Bolivia, de alguna manera Uruguay. ¿Se acuerdan aquella confusión que quedó de que aparecían 2 episodios en la cumbre de Montevideo, 2 mecanismos? Era no reconocido por la oposición. Entonces, la entrada de la Unión Europea es la que le dio legitimidad al Grupo de Contacto, porque la Unión Europea venía de ser muy crítica con el gobierno de Venezuela. Entonces, el equilibrio va a estar ahí, en que las dos partes primero se reconozcan recíprocamente y luego un mecanismo o un espacio, un proceso en donde le den legitimidad a las dos partes. Es lo que está pasando ahora, con una agenda concreta, que la reserva es lo que va a garantizar que funcione. Y ustedes observen hoy, todos los portales van a estar poniendo a Maduro y a Guaidó hablando bien de lo que fue la reunión de ayer y de hoy en Barbados del proceso de Oslo, hablando bien de la visita de Enrique Iglesias, hablando bien de las gestiones del Grupo de Contacto y del papel de Ariel Bergamino, que no es en abstracto, es con Uruguay, Cancillería, Vicecanciller, pero tiene mucho que ver con las características de una persona que ha sido legitimada por las dos partes. Guaidó llama directamente a Bergamino el lunes. Lo dijo, Bergamino estuvo aquí, enseguida que llegó de Colombia, de Medellín, y comentó que tiene diálogo con el gobierno de Venezuela, pero también tiene diálogo con Juan Guaidó y que que Guaidó lo llamó personalmente para que le explicara lo que había sido la posición de Uruguay de retirarse puntualmente de esa asamblea de la OEA que se desarrollaba en Medellín. Exacto, es un interlocutor creíble para las dos partes, es un interlocutor clave porque también tiene la capacidad de hablar con Cuba. Cuba es un factor muy importante hoy en la ecuación de la solución venezolana, tiene un vínculo muy directo con el gobierno venezolano, ha tenido una participación permanente, económica y política en el proceso,
Y recordemos, Bergamino fue embajador uruguayo en Cuba durante 2 periodos, conoce muy bien, sus visitas conectan también discusiones en Cuba, porque lo que hay que hacer es ayudar a crear condiciones para que se consolide un diálogo que va a estar basado en puntos muy concretos. El primero es una elección. Sin elección no hay salida. Sin elección que además implique que no haya presos políticos. Segundo gran tema. Tercer gran tema que lo vamos a escuchar cada vez más, y esa es la carta fundamental de la oposición, que se afloje con las sanciones y el bloqueo económico. Y eso empieza a ser un elemento que menciona a la oposición como un elemento también para la negociación. Claro. Es la forma en que tiene poder la oposición de influir en la negociación actual. Está actuando los resultados de ese bloqueo en la vida cotidiana de la gente, para mal. Por eso siempre los bloqueos son negativos, pero al mismo tiempo, en términos de la negociación, es un elemento que le permite a la oposición tener una carta para jugar. Y que es fundamental, hay que ponerla en juego. Sí, y una señal que hay que observar, el partido del gobierno, el PSV, se va a presentar ahora en la Asamblea Nacional. Es como una señal de reconocimiento de la Asamblea Nacional. Todos son señales de que empieza a haber cada vez más gente en los dos lados dispuestas a una negociación. Es una negociación frágil, que puede fracasar con cualquier provocación, que puede fracasar porque hay muchos poderes internos de la oposición y del gobierno que están dispuestos a que esto fracase, porque tienen mucho para perder, salvo que se instale un punto de los 6, seguramente uno es ese, de esta negociación, que le llaman Comisión de la Verdad, que es la forma en que se le da garantías a quienes están involucrados en la actualidad para tener una salida. No hay ningún proceso de este tipo que no tenga este tipo de componente, que es darle a quienes están con el poder en este momento un mecanismo de garantías de cómo va a ser su salida. Esto se llama Comisión de la Verdad en casi toda América Central, tiene que ver con que quienes están en el poder tengan que responder a ciertas cosas, pero que tengan garantías, y quienes están en la oposición, y por ejemplo ahora están presos, recordemos que los que están presos en Venezuela están acusados de crímenes por haber generado, o sea, todo eso es parte de una lectura, que si no hay un acuerdo, es muy difícil que esto tenga solución. Ese acuerdo significa para muchos militares y gente del gobierno una amnistía, y para los presos políticos con juicios también una solución política. Entonces, de esa negociación es donde podrá aparecer la luz en el camino o no, pero yo creo que como nunca hoy hay condiciones, y lo vamos a escuchar hoy en todas las declaraciones de Guaidó y de Maduro, para tener un cierto optimismo de que ahora ese proceso puede dar luz, y tendríamos que sentirnos orgullosos de que hay uruguayos involucrados en esa realidad, y creo que es el acierto de haber elegido no la polarización, no el camino fácil de decir quién tiene razón y quién no, sino el de pensar en la gente que vive en Venezuela y los 4 millones que se fueron, para decir, bueno, el asunto ahora es encontrar un mecanismo de diálogo y una solución consensuada, porque está probado que unos no pueden liquidar a otros. Claro. Y que entonces la salida tiene que ser consensuada. Álvaro, gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves con otros temas. Está todo el tema de... la cumbre de Mercosur, semana que viene. La cumbre de Mercosur en Santa Fe. También el tema Mercosur-Unión Europea, que se va poniendo un poco más compleja esa negociación. No olvidemos que Venezuela es parte del Mercosur, en este momento suspendido, pero es una economía muy importante para la región. Entonces, una solución en Venezuela también es un oxígeno para la región.